quien nos va a hablar de cirugía de hiato esofágico. Bueno, buenos días. Es un gusto siempre visitar esta tierra de Torreón. Siempre he tenido buenas experiencias aquí, además de que aquí viven dos de mis grandes amigos que tuve la fortuna que me antecedieron en la presentación. Vamos a hablar de un tema de la parte digestiva del tracto superior. Cirugía de hiato esofágico. Estos dos personajes tienen que ver un poquito. Seguramente todos reconocen a Albert Einstein. Tienen algunas particularidades de estos dos. Este de acá seguramente no lo conocen, pero es una de las grandes figuras de la cirugía del siglo pasado. Es el doctor Rudolf Nissen. Estos dos fueron contemporáneos, nacieron previos a la Primera Guerra Mundial, los dos en Alemania, de origen judío, y el destino los unió en diversas ocasiones. En cuanto al doctor Rudolf Nissen, nació en Alemania, les decía, en el año de 1896, murió hace no tanto tiempo, 1981. El doctor Nissen, al que le debemos el nombre de la técnica más utilizada para la cirugía del hiato esofágico, tuvo que emigrar por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Nació previo a la Primera, pero obviamente su vida adulta la vivió en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tuvo que emigrar de Alemania a Turquía y finalmente a los Estados Unidos, donde coincidió también con el migrado Albert Einstein. Es importante recordar que muchos de los conocimientos que después se hacen ley en medicina los encontramos de manera circunstancial. A eso le decimos nosotros serendipia. El doctor Rudolf Nissen era un cirujano, de los cirujanos imaginemos el mundo en los años 40, alrededor de los 30, cuando él estaba en su pleno apogeo quirúrgico. Pues era un cirujano de los que ahora les decimos que le entran a todo. Era cirujano de tórax, cirujano vascular, cirujano abdominal, hacía procedimientos de neurocirugía. Entonces, él atendiendo a un paciente con un cáncer de la unión esófago-gástrica, tuvo que quitar obviamente la parte del esfínter, y el paciente que tenía muchas molestias de regurgitación, para hacer la anastomosis del esófago a la unión del estómago, quiso proteger, además de la sutura, quiso proteger esa unión para que no fugara ácido ni al tórax ni al abdomen, y entonces le puso un rodete de fondo gástrico, de tal suerte que él encontró que el paciente sorpresivamente no fugó su unión, su anastomosis, sin mucho riesgo en esas condiciones, y además se aliviaron muchos de las molestias que asociaba al reflujo. Es ahí donde nace la idea de que el músculo liso del fondo gástrico se comporta igual que la parte baja del esfínter esofágico inferior. Bueno, estos coinciden no nada más en eso. El doctor Rudolf Nissen, es una historia muy bonita la de estos dos grandes de la ciencia. El doctor Rudolf Nissen operó en 1948 a Albert Einstein de un aneurisma de aorta abdominal y sobrevivió al procedimiento quirúrgico. Entonces, coinciden dos grandes, uno en la medicina y uno en la física, en un momento circunstancial, lejos de su patria, por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, en un hospital en Estados Unidos. Y el doctor Rudolf Nissen describió esta técnica de la ligatura en 1936. Entonces, desde 1936 estamos en 2017 y sigue teniendo vigencia sus conocimientos y su aporte a la práctica quirúrgica. Bueno, pero la cirugía de hiato esofágico la hacemos para tratar una enfermedad que conocemos como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es por mucho la enfermedad más frecuente del esófago. El esófago, que ha cambiado el concepto que teníamos, que era un tubo rígido que solamente permitía el paso del alimento de la faringe al estómago y que no tenía prácticamente ninguna función autonómica, sino simple tubo de paso, pues ha cambiado nuestra percepción al respecto. Sabemos que el esfínter esofágico inferior del
función de evitar el reflujo. Es un esfínter que es más imaginario que morfológico. Si nosotros hacemos una necropsia de un paciente, pues no encontramos un engrosamiento de fibras en lo que correspondería al esfínter esofágico inferior, a diferencia de lo que sucede con el esfínter anal interno del que acaban de hablar. Es solamente el resultado de una combinación de muchos factores en una unión de dos cavidades, que es la torácica con la abdominal, y la diferencia de presiones que genera, la angulación del fondo gástrico con el eje normal del esófago y el sello que produce la membrana frenoesofágica. Todos estos factores le dan una presión, una zona de alta presión a los últimos 2 centímetros o 2.5 centímetros del esófago, que le llamamos nosotros elegantemente esfínter esofágico inferior, pero que anatómicamente no se corresponde con nada engrosado. Y entonces, todos estos factores que mencioné, la angulación del eje normal del esófago con la zona más alta del fondo gástrico, a este le llamamos ángulo de His. Este ángulo de His puede ir desde 45 a 90 grados y ese nos permite tener una zona de mayor presión, además de la diferencia de presiones que se forman con la presión negativa del tórax, con la presión cero o discretamente positiva que hay en el abdomen y la membrana frenoesofágica que permite la permeación de fuerzas a ese nivel. Entonces estos factores son importantísimos para nosotros saber cuándo es que se modificó lo suficiente para que haya un reflujo permanente. Entonces, es un concepto no tan anatómico, es más bien funcional, es dinámico, esto se mueve con cada respiración, se mueve con cada deglución de alimento, de saliva, de líquido, de lo que nosotros consumamos. Y el concepto más básico es el de la hernia hiatal, el hiato esofágico, es la distancia que hay entre los dos pilares, pilar derecho y pilar izquierdo, y pues es el concepto más básico de la hernia hiatal, pero sabemos que no todos los pacientes que tienen una hernia hiatal necesitan una cirugía, pero obviamente cuando la hernia hiatal es muy grande, pues necesariamente se requerirá un procedimiento quirúrgico porque es algo mecánico que interfiere con la función. Entonces, las enfermedades funcionales, no solo las del esófago, sino las de cualquier parte del organismo, tienen el principal problema es la definición. Desde hace muchísimos años existe la enfermedad por reflujo, pero fue hasta el consenso de hace poco más de 10 años, en el 2006, cuando en la ciudad de Montreal, Canadá, se reunieron expertos, gastroenterólogos y quirúrgicos que acordaron denominar de manera homogénea la enfermedad por reflujo, que es la condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas y o complicaciones. Y entonces se acotaron ciertas definiciones, ciertas clasificaciones que deben ser universalmente utilizadas para que nos podamos comunicar en cuanto a publicaciones homogéneas. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico ahora se divide en 4 diferentes entidades: los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos son 2, básicamente los síndromes sintomáticos, los que a los pacientes nos traducen como pirosis y regurgitación, que es lo que llamamos síndrome de reflujo típico, y el síndrome de dolor torácico, que no es una manifestación considerada típica de reflujo, pero la sensación de opresión en el tórax, que no se debe a un origen cardiogénico, también se considera como un síndrome sintomático de la enfermedad por reflujo. En cuanto a los síndromes con lesiones esofágicas, son estos mismos que se acompañan de hallazgos endoscópicos sugestivos de alguna alteración en el esófago, y que son la esofagitis por reflujo, que hay una clasificación específica para ella que vamos a ver más adelante. Cuando hay una complicación, decíamos en la definición, envuelta a estenosis por cuadros repetitivos de inflamación y cicatrización. El esófago de Barrett, que es un mecanismo de adaptación, una metaplasia columnar especializada de tipo intestinal, que es la definición completa de esófago de Barrett, o la presencia de adenocarcinoma. El esófago de Barrett, después de muchos años de estarse expuesto a inflamación crónica, desarrolla cambios irreversibles, desorganizados,
les llamamos elegantemente displasia, pero que básicamente significan una adenocarcinoma. Y lo que llamábamos antes síntomas atípicos, que son los que llamamos síndromes, ahora les debemos decir síndromes extraesofágicos, que son asociaciones ya establecidas que se deben al reflujo crónico y que son tos crónica, laringitis, asma y erosión dental. Dependiendo de la severidad del reflujo puede condicionar erosión dental y es muy difícil atribuir de manera directa la erosión dental al reflujo, sino es porque pasan muchos años de que esto produce lesión química. Y las asociaciones propuestas es faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente. Estas se llaman asociaciones propuestas porque no se ha logrado establecer causa-efecto fisiopatológica completa, pero que existe una asociación importante en los pacientes con reflujo crónico que tienen una alta incidencia de estas enfermedades. Entonces, para hacer el diagnóstico de esofagitis por reflujo o enfermedad por reflujo es indispensable la endoscopía. Sin embargo, cuando lo traducimos a la práctica clínica, pues es muy difícil que un paciente de 20 años que llega al consultorio por agruras, por pirosis o regurgitación de 2 semanas que coincide con una transgresión dietética, ingesta de alcohol, tabaco, pues necesariamente lo tengamos que llevar a una endoscopía si sabemos que tiene factores específicos externos que condicionaron el tratamiento. Sin embargo, la única forma de hacer diagnóstico en pacientes crónicos es con una endoscopía. Es indispensable nosotros tener un diagnóstico morfológico, saber si tiene hernia hiatal o no, si tiene otra enfermedad diferente del esófago y tener un diagnóstico histopatológico, es decir, tomar muestras de la unión esófago-gástrica en diferentes segmentos, que hasta para eso las asociaciones de gastroenterología ya tienen lineamientos de cómo se deben tomar biopsias. Antes el endoscopista metía la pinza, tomaba 2 mordidas y se acabó. Ahora, específicamente para buscar esófago de Barredo, específicamente hay criterios muy bien estandarizados, que se mete un capuchón al endoscopio y se divide en cuadrantes y se debe tomar entre 4 y 8 segmentos de biopsias por cada cuadrante para evaluar displasia o no displasia cuando se conoce que hay esófago de Barredo. Entonces todo debe llevar un cierto orden, no es nada más como se nos vaya ocurriendo que se debe hacer. Siguiente, por favor. Creo que ya se les concluyó. Entonces, lo que conocemos como hernia hiatal, que les explicaba en el mecanismo básico de formación del reflujo, la clasificamos ahora en 4, tipo 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 y tipo 2, que son las que más se conocían, es la tipo 1, hernia hiatal por deslizamiento, parte de la membrana frenesofágica se vuelve elástica de tal suerte que la parte alta del estómago se desliza hacia la porción más baja del tórax. Eso favorece la exposición a presiones negativas y obviamente hay algo de reflujo. La tipo 2, es una hernia paraesofágica, es decir, parte del fondo se sube, pero la unión esofagogástrica queda abajo, de tal suerte que estos pacientes pueden tener dolor torácico, pero no reflujo. La tipo 3 es cuando un segmento importante del estómago migra hacia el tórax. Aquí se ve muy decente, pero hay hernias hiatales de tamaño suficiente como para que la mitad o casi la totalidad del estómago estén migrados hacia el tórax. Y la tipo 4, en la que además del estómago hay algún otro órgano que migró hacia el tórax. Puede ser epiplón, colon, me ha tocado hasta bajar vasos del tórax porque el tamaño del diafragma, del orificio diafragmático del hiato, es muy grande. Entonces este es un ejemplo de una hernia hiatal tipo 3, no es de las más grandes, un segmento importante del estómago y su epiplón estaba arriba, y vean el tamaño que sobra del hiato. Esto es obvio y obviamente necesitará un procedimiento adicional en el diafragma, además de la pura fundificación. Bueno, esta grafiquita nos permite saber que todos los pacientes que tienen reflujo crónico necesitamos hacerle una endoscopía para clasificarlo de manera adecuada. Y la esofagitis, por hallazgos endoscópicos exclusivamente la clasificamos según estos criterios que son la clasificación de Los Ángeles, y es la que universalmente
y actualmente se utiliza. Antes utilizaba una que se llamaba de Savary Miller, prácticamente está en desuso y se cambió. Es muy parecida ahora a esta de la clasificación de Los Ángeles,